presidente de Sri Lanka huyó del país y ya aterrizó en las Islas Maldivas. Gotabaya Rajapaksa busca el exilio en medio de las protestas antigubernamentales que exigen su renuncia y que lo responsabilizan de la peor crisis económica en años. Ucrania intenta recuperar la región de Jersón, mientras que miles de familias lloran a los seres queridos que han perdido por la guerra. En esta emisión les traemos una historia de lo que recuerdan los sobrevivientes. Y Haití podría enfrentar una crisis alimentaria a causa del incremento de la violencia. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU denunció que no ha podido entregar suministros por el fuego cruzado y las cosechas no se transportan por la interrupción en las carreteras. Bienvenidos a esta nueva emisión aquí en France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer volver a estar con ustedes. Comenzamos con noticias del sudeste asiático. El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, abandonó el país en un avión militar y fuentes oficiales confirmaron que está en la vecina Islas Maldivas. Esto ocurre luego de que hoy funcionarios de inmigración impidieran que su hermano y exministro de Finanzas, Basil Rajapaksa, saliera del país. Entre tanto, cientos de personas siguen acudiendo al Palacio Presidencial después de que los manifestantes asaltaran la residencia el sábado. La victoria parece estar a la vista para los manifestantes de Sri Lanka, pero 2 días después de haber forzado al presidente a anunciar su dimisión, siguen en las calles y ocupando el Palacio Presidencial. La calma ha vuelto a Colombo, pero hasta que Gotabaya Rajapaksa no se aparte como prometió el miércoles, la gente no se mueve. La gente no abandonará la residencia del presidente ni la del primer ministro hasta que los líderes dimitan oficialmente. Si no se van el miércoles 13, el pueblo asaltará cualquier edificio en el que se escondan. El martes, los funcionarios de inmigración de Sri Lanka dijeron que habían impedido que el hermano de Rajapaksa, Basil, exministro de Finanzas, saliera del país. Un día antes se informó que el presidente fue escoltado hasta una base aérea, lo que suscitó las especulaciones de que también intentaría exiliarse. Ambos Rajapaksa tienen la nacionalidad estadounidense. El presidente ha prometido dimitir para dar paso a un gobierno de unidad. Se espera que la principal oposición designe al líder Sajid Premadasa, hijo del presidente asesinado Ranasinghe Premadasa, como su candidato a la jefatura del Estado. El mandato popular del presidente, del primer ministro y del gobierno ha terminado. Porque se han unido y han destruido nuestra hermosa patria. Nosotros en la oposición estamos dispuestos a liderar, a estabilizar el país, a reconstruir la economía del país. El Parlamento de Sri Lanka elegirá un nuevo presidente el 20 de julio. Ahora hablemos de la guerra en Ucrania. Las fuerzas de Kiev contraatacan en el sur del país para intentar retomar la región de Jersón, controlada por Rusia. El ejército ucraniano atacó con misiles de largo alcance y afirmó que mató a 52 personas, mientras que las autoridades rusas que gobiernan la región hablan de 7 fallecidos. Esto después de que Estados Unidos le diera a Ucrania sistemas avanzados de artillería móvil llamados HIMARS. Por otra parte, la autoproclamada República de Donetsk inauguró una embajada en Rusia. Todo mientras miles de familias lloran a sus seres queridos muertos. Nuestros enviados especiales Catalina Gómez Ángel y Oriol Andrés Gallart visitaron el oeste ucraniano, donde la guerra está presente en la memoria. Las vallas que hacen homenaje a los soldados que combaten en el frente de batalla parecen ser el único rastro de la guerra que se libra a cientos de kilómetros de distancia de poblaciones ubicadas en el oeste de Ucrania. Pero esta familia recuerda que el dolor se extiende por todo el país. Volodymyr es uno de los tantos jóvenes que se alistaron el mismo día que Rusia comenzó la invasión, el 24 de febrero. Irene, su madre, cuenta que algunos de los amigos lo intentaron convencer de que se esperara unos días y se uniera posteriormente a las fuerzas especiales, pero él quiso integrarse de inmediato. Murió a comienzos de marzo cuando realizaban una operación en el norte de Ucrania. Tenía 26 años. Desde entonces su familia, incluida su prometida Olga, intentan aprender a vivir con su recuerdo. Con cada funeral perdemos más esperanza. Tengo mucho pesar que hombres tan jóvenes estén muriendo.
El gobierno de Ucrania no publica las cifras de los soldados muertos, pero el presidente Volodymyr Zelensky dijo que en la batalla por la región del Donbass en el este del país, más de 200 combatientes morían diariamente. La artista Ivana también recuerda a su hijo Artem, que murió en el frente el 18 de junio. Ha podido recuperar el libro de Séneca, que lo había acompañado hasta la guerra. Él buscaba la armonía, armonizar sus sentimientos. No es fácil matar gente cuando se tiene 27 años. La pasión de Artem era la historia, pero también el paracaidismo. Se encontraba en un viaje de aventura cuando comenzó la guerra y no dudó en regresar y enlistarse como voluntario. Recibí un mensaje en el que me decían que lo sentían mucho, que algo terrible había pasado, pero yo no sabía a quién llamé de vuelta y le pregunté al hombre, ¿a quién? Porque tengo 2 hijos en la guerra. Su terapia es seguir pintando para exorcizar la tristeza de la pérdida y la angustia de no saber el estado de su otro hijo. Pero cree que no es tiempo de llorar, sino de apoyarse entre todos los ucranianos. Otro de los efectos de la guerra se siente en la economía. Ante el temor de los inversionistas de que la crisis energética en Europa provoque una recesión, el euro ha caído como nunca en los últimos 20 años. Aunque hoy se recuperó unas centésimas, vale casi lo mismo que el dólar. A pesar de la devaluación de esa moneda, algunos países como Croacia le siguen apostando al bloque de los 27. Precisamente hoy fue aceptado como el nuevo miembro de la zona euro. Los croatas dirán adiós a las cunas y darán la bienvenida al euro como moneda oficial a partir del próximo 1 de enero. Unirse al euro traerá beneficios económicos tangibles para Croacia. Hará que sea más fácil y atractivo invertir en su país, reducirá las barreras para las empresas y eliminará el costo del cambio de moneda. También ayudará a estabilizar las tasas de interés, lo que facilitará y hará más barato para las personas y las empresas pedir dinero prestado. Tiene además un impacto positivo en el crecimiento gracias a la plena integración en el mercado único de la Unión Europea. El euro sigue siendo una moneda atractiva, la segunda más importante del mundo por encima del yen japonés, pero debilitada frente al dólar, con el que está a menos de 1 céntimo de alcanzar una paridad que no tenía desde julio de 2002. La caída del euro puede crear más problemas porque mucha gente que tiene ahorros en euros se van a ir al dólar para esta situación. Eso es justamente por lo que estaba explicando, la suba de las tasas de interés y el miedo que existe en este momento para los distintos inversores de tener el dinero en Europa con todo este problema de guerra y problema de lo que es energía y pasarse a Estados Unidos, que con todas sus fallas sigue siendo más seguro. Débil o no, el euro es para los croatas un símbolo de unión con el bloque comunitario y una forma de seguir los pasos de su vecina Eslovenia, también exrepública yugoslava, que ya lo había adoptado en 2007. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó la muerte de quien sería el líder del grupo militante Estado Islámico en Siria. De acuerdo con el Pentágono, los militares estadounidenses atacaron a Maher al-Agal con un dron mientras conducía una motocicleta cerca de Jindires, en el norte de Siria. Washington afirma que él era el responsable de desarrollar las redes del Estado Islámico fuera de Irak y de Siria. En Noticias de América, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció que congelará el precio del combustible a partir del 15 de julio. Esta es una de las concesiones que hace para intentar desactivar la huelga, que ya lleva más de una semana. Juan Pablo Lucumí tiene los detalles. La huelga indefinida comenzó el 6 de julio. Desde entonces, maestros de toda Panamá han liderado multitudinarias protestas a las que se han unido trabajadores de construcción y miembros de comunidades indígenas para exigirle al gobierno que intervenga en los precios del mercado en medio de una elevada inflación. ¿Qué exigimos? Aumento general de salario, reducción en los precios de los medicamentos, que se acaben los monopolios de los medicamentos que tienen cercenado al pueblo panameño, reducción en los precios del combustible y disminución de los precios de la canasta básica. Ante las peticiones de los panameños y luego de reunirse con sindicatos y organizaciones sociales, el presidente Laurentino Cortizo anunció que congelará el precio del galón del combustible para vehículos particulares a partir del 15 de julio.
y espera calmar el enojo de la población mediante un decreto. Quiero anunciar que he decidido ampliar la medida de congelar el precio del galón de combustible en $3.95 para los vehículos particulares a nivel nacional a partir del 15 de julio. Igualmente, he convocado para mañana el Consejo de Gabinete para aprobar un decreto que congelará el precio de 10 productos adicionales de la canasta básica. Tira piedra, tírale piedra. La protesta, que se hace más fuerte con el pasar de los días, se ha transformado en cierre de vías, enfrentamientos con la policía y hasta un paro educativo por parte de los profesores. Haití podría enfrentar una crisis alimentaria a causa del repunte de violencia en los últimos 3 meses. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió obstáculos para entregar su ayuda alimentaria en la capital. Y el organismo ha tenido que buscar alternativas para hacer llegar la ayuda por mar o por aire. El informe es de Andrés Granadillo. Crisis alimentaria en Puerto Príncipe. A esto es lo que se enfrenta la capital de Haití debido al incremento de la violencia. Esta violencia ha tenido un impacto en los mercados, en el comercio, en los medios de vida y ha aislado la ciudad del resto de Haití. Las carreteras hacia el sur se cortaron hace un año, las carreteras hacia el este se han cortado hacia la República Dominicana y las carreteras hacia el norte. Más de 50 personas han muerto en enfrentamientos entre bandas desde el viernes, dijo un alcalde local, en el marco de un aumento de este tipo de violencia en la nación caribeña. Grandes zonas de Puerto Príncipe están controladas por bandas. Los datos que tenemos muestran que la situación en los últimos 90 días ha empeorado y que estamos en un punto de partida en el que Haití es un lugar muy vulnerable, en el que ya había 1 millón de personas en esta ciudad con inseguridad alimentaria aguda. Las entregas de suministros de las cosechas, como los plátanos, no pueden llegar por carretera porque los camiones corren el riesgo de ser tiroteados o retenidos por el camino. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU dijo que sus entregas se han visto atrapadas en el fuego cruzado, por lo que ha creado un servicio de transbordador vía marítima que lleva la ayuda alimentaria importada a Puerto Príncipe y a otras partes del país. También está utilizando vuelos cortos para sus trabajadores. Sumado a esto, la inflación de los alimentos se sitúa en torno al 52%. La crítica situación pone contra las cuerdas a la frágil economía de uno de los países más pobres de América Latina. Este miércoles terminará el Hajj, que es la peregrinación que hacen los feligreses musulmanes a la Meca, en Arabia Saudita. Y este año el viaje al lugar sagrado se retomó por primera vez desde que comenzó la pandemia del COVID-19. A propósito de esta conmemoración del Islam, Amal Ben-Othman nos cuenta la importancia de la Kaaba, el edificio alrededor del cual los peregrinos realizan las 7 vueltas en el rito de circunvalación. Visitarla al menos una vez en la vida es un deber para todo musulmán. La Kaaba se encuentra en el centro de la sagrada mezquita de Al-Haram, en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita. Durante la peregrinación del Hajj, la Kaaba desempeña un papel fundamental. Es considerada por los musulmanes como la casa de Dios en la tierra, y la tradición religiosa data su fundación a la época del profeta Abraham. Tras entrar en la gran mezquita de la Meca, los fieles vestidos con el irham, la vestimenta blanca del peregrino, comienzan a caminar alrededor de la Kaaba recitando oraciones y girando en sentido contrario a las agujas del reloj en un curso opuesto al sol. Este ritual llamado circunvalación es uno de los más importantes de la peregrinación a la Meca. En un marco de plata fijado a una de las paredes de la Kaaba se encuentra la piedra negra. Entre las muchas leyendas que rodean su origen, una cuenta que fue confiada a Adán cuando salió del paraíso y colocada en la Kaaba por el profeta Mahoma. Durante la circunvalación, los peregrinos deben tocarla o al menos levantar la mano hacia ella si no pueden acercarse. La tela de seda negra que cubre la Kaaba se llama Keswa. Junto a la puerta recubierta de oro, esta tela es una de las piezas más preciosas del edificio y su producción le cuesta a Arabia Saudita unos 4 millones de euros cada año. En la parte superior del bordado están tejidos con hilo de oro y plata versos del Corán y pasajes de la Shahada, la profesión de fe musulmana. La peregrinación a la Meca es la segunda fuente de ingresos de Arabia Saudita después del petróleo. Le dejó casi 12.000 millones de dólares antes de la pandemia, lo que hace de la Kaaba un símbolo nacional más allá de su importancia religiosa.
Hasta aquí las noticias, sigan con nosotros.